Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo este creepypasta, sobre un juego que casi nadie ha jugado antes. Bueno, empecemos. El cartucho maldito de Majora's Mask. Nadie sabe a ciencia cierta si lo que les voy a contar fue el creepypasta de algún friki que quería sentirse importante o si en verdad fue algo que ocurrió. Todo lo que se sabe es que, la primera vez que apareció en la web, tenía un tono tal que resultaba difícil pensar que aquello fuera un engaño. Todo comenzó cuando a un joven sin mucho dinero le regalaron un Nintendo 64. El joven, que quería juegos pero no tenía la billetera gorda, decidió que una buena opción era comprar cartuchos usados. Y estaba de suerte porque justo al día siguiente de que le regalaran la consola, un anciano abrió una venta de garaje en la cual, entre muebles, lámparas, utensilios de carpintería y otros objetos innecesarios, gritaba su presencia un pequeño cartucho de Majora's Mask, un juego de la saga de Legend of Zelda. En cuanto al viejo que vendía el juego, bueno, digamos que su apariencia no le inspiraba demasiada confianza al muchacho. Había algo un tanto raro y siniestro en su rostro, en algunos de sus gestos y sobre todo en la mirada perdida en el infinito de sus pequeños ojos negros. A pesar de eso, después de preguntar si funcionaba, el chico se arriesgó a comprarle el viejo cartucho, ya un poco desgastado, negro y con el nombre Majora escrito con marcador rojo sangre permanente, al anciano. No le preocupó la rara apariencia del juego. Pensó que aquello se debía a excentricidades de su antiguo dueño, que quién sabe. A lo mejor era uno de esos góticos extravagantes. Así, el chico se lleva el cartucho sin sospechar que aquello sería el inicio de una larga pesadilla. Cuando el chico encendió el juego, se dio cuenta de que debía tratarse de una versión beta porque habían pequeños errores en las texturas. Nada grave, fuera de eso todo parecía estar bien. Aparte había un archivo bastante avanzado, aunque no acabado, bajo el nombre de Ben, pero el chico quería comenzar desde cero, así que creó un archivo propio en que bautizó a su personaje como Link. Al empezar a jugar creyó que todo sería normal hasta que, habiendo ya avanzado en la historia, se percató que en definitiva la programación del juego hacía que, sin explicación alguna o patrón lógico perceptible, unas veces apareciera el nombre de Ben y otras el de Link. El chico, que sabía algo de informática, pensó que aquello se debía a algún extraño bug y optó por borrar el archivo de Ben a ver si así acababa el problema. Sucedió justo lo contrario. Empezaron a pasar cosas aún más raras, escalofriantes en algunos casos. Comenzó a salir la música al revés, a aparecer diálogos muy extraños, a ocurrir cosas ajenas a la trama normal del juego, a surgir glitches 2, risas macabras de fondo, etc. y todo eso repitiéndose, volviendo una y otra vez. Mas lo peor de todo vino cuando el juego se reseteó solo y creó un archivo llamado Drunner ahogado en español. Fue allí que Skull Kid, el antagonista principal del juego, se le empezó a aparecer todo el tiempo, asesinándolo de forma instantánea cada vez que aparecía. Fue a partir de eso que Link empezó a aparecer contorsionado en posiciones igual o más demoníacas que las que salen en el film El Exorcista. Incluso Link llegó a aparecer de forma tétrica como un Sora que moría ahogado, cuando los Soras pueden respirar bajo el agua. Todo lo anterior resultó perturbador y a veces aterrador para el chico que adquirió aquel maldito cartucho. Pensó en dejarlo, quiso dejarlo, pero no pudo porque la curiosidad y la fascinación lo anclaban ante aquellas visiones siniestras que desfilaban por la pantalla. Disfrutaba y a la vez sentía la angustia de la perturbación viendo cómo el nombre de Ben volvía una y otra vez junto a Skull Kid que, entre horrendas risas de fondo y música invertida, lo asesinaba sin piedad. Afortunadamente el chico llegó a un punto en que ya no aguantó más y decidió ir a ver al anciano para que le diga quién era ese tal Ben. Pero el viejo no estaba, había desaparecido junto a las respuestas que de él podía obtener. Desesperado, fue a averiguar entre los vecinos a ver si alguien sabía dónde había ido el viejo y si en efecto vivía donde él creía que vivía. Y sí, vivía en la casa del garaje y, según le dijeron, era un tipo muy raro y algo ermitaño, un hombre al que rara vez se lo veía pues casi nunca salía de casa. Desgraciadamente había salido justo cuando él lo había ido a buscar, pero, lejos de esperar a que vuelva, se dejó llevar por la ansiedad y preguntó por Ben. La respuesta que recibió le heló la médula. Le dijeron que Ben era un muchacho que vivía en la casa en que ahora vive el anciano y que, hace 8 años, Ben tuvo un horrible accidente en el que murió ahogado. Se dice que el chico de la historia que les he contado aún vive con el temor en la sangre, que nunca más volvió a jugar Majora's Mask, que tiene miedo de meterse al mar,
que a veces sueña con que Skull Kid lo asesina y que vendió el cartucho a alguien que pidió reservar su identidad en secreto. Vaya Dios, a saber quién será el portador del cartucho maldito y cuántos locos, incluyendo el que les ha contado la historia, darían una buena cantidad de dinero por el cartucho negro de las letras rojas. A la mierda, estos creepypastas cada vez más perturbantes, ¿no? Jajaja, está bien, les dejo un gran abrazo y si yo fuera ustedes, y encontrara ese juego, lo tiraría. Lo saluda Creepyfabri.